Pon mucha atención, gordo, porque con las ruedas de tu auto no se juega. Y este video es muy serio porque te puede salvar de un accidente que puede ser que lo estés provocando tú mismo. Por eso, hoy vamos a hablar de espaciadores de rines. Si son seguros, si son inseguros y todo lo que tienes que saber para que decidas si es algo bueno o no para tu proyecto. Y lo más seguro es que si te llamó la atención este video y ya lo estás viendo, es por una de estas dos opciones. La primera puede ser que estés armando un proyecto, que tengas un carro y por ahí traigas la piquita de ponerle espaciadores y quieres asegurarte si es una forma segura de sacar las llantas. O la otra es que igual y ya los traes y te quedaste con la duda de que si es o no peligroso. Y por eso te voy a dar un consejo bien básico. Empezar a modificar tu carro y ponerle partes que no tienes idea de cómo o por qué funcionan de cierta manera, sí es bien peligroso. Así que antes de modificar tu carro, te recomiendo que te pongas a dar una investigada grandota y en este caso, pues llegaste al video correcto. Y así no vas a tener que estar confiando tu seguridad en el May de la Vulca que te dijo que no había rollo con ponerle tantos espaciadores a tus rines, que como quiera iba a jalar bien. Así que vamos con el primer punto. ¿Qué son y para qué sirven o cuál es su objetivo? Como su nombre lo dice, los espaciadores de rueda son un componente que va a aumentar el espacio que hay entre la superficie de montaje y la rueda o el rin del carro. Y esto se hace principalmente para aumentar el offset de la rueda, que para los que no sepan, el offset es la diferencia que hay entre el centro del ancho de la cama de la rueda y su punto de anclaje hacia el carro. Y en este caso puede haber offset positivo o offset negativo. Y generalmente el offset es una decisión que se toma cuando estás diseñando el carro. Todos los carros del mundo mundial tienen una especificación de offset que decidieron sus ingenieros. Ahora, normalmente pues nadie pela el offset porque es algo que no tienes que cambiar hasta que te pones a moverle tanto a tus llantas como a tus rines. Cuando tú empiezas a hacer ese tipo de modificaciones, vas a encontrar que a veces tienes que mover el offset de esa rueda para que tu carro funcione correctamente. Y aquí es en donde tienes dos opciones. La opción número 1, pides unos rines a la medida de tu carro, con las especificaciones de offset que tú ya mediste y que tú sabes que van a ser las correctas para tu proyecto. O la otra, puedes trabajar con tus mismos rines y unos espaciadores de rueda para modificar ese offset y que al final acabe funcionando para tu proyecto. Pero esto también se hace mucho porque los rines vienen en medida estándar. Entonces puede ser que tú encuentres un rin con una especificación de offset que se acerque a la que tú quieres y de ahí vas a utilizar espaciadores de rueda para darle el punto finito y que funcione. Pero la realidad es que la mayoría de las personas utiliza los espaciadores de rueda por una cosa, porque no quisieron conseguir unos rines especiales o en el lugar en donde compraron los rines no les ofrecieron la medida correcta. Entonces al final le pusieron los rines y las llantas y no les quedó, y ya sea que les rozó o les está topando en algún lado. Entonces ahí la opción que se hace más fácil es poner unos espaciadores de rines y que las ruedas calcen a la medida en tu proyecto y así pueda funcionar de manera correcta. Y sí, definitivamente es mejor la opción 1. Pide los rines a la medida y no batalles con espaciadores. Pero a veces no se puede. Entonces nos vamos al siguiente punto, que es los diseños. Y básicamente hay solo dos que se utilizan. Y son los espaciadores deslizantes o los espaciadores atornillables. Y como dice su nombre, los espaciadores deslizantes simplemente se deslizan entre la superficie del montaje de la rueda y la rueda. O sea, prácticamente se hace como un sándwich. Y aquí el tema es que tú utilizas los mismos birlos y las mismas tuercas o tornillos para agarrar ese sándwich, que aquí es en donde está el tip principal. Los espaciadores deslizantes más baratos, en primera, son universales, o sea, no traen un patrón de birlos específico. Y en segunda, no vienen con un kit de birlos o de tornillos extendidos que vayan a compensar el ancho de ese espaciador. Y por eso, este tipo de espaciadores, los deslizantes universales, son los más inseguros. Ahora, no es tanto por el espaciador, sino que es por los tornillos
tornillos. Cuando la tuerca de ese birlo no tiene contacto suficiente de rosca, lo que va a pasar es que no va a aguantar el mismo torque y además se va a aflojar más fácil porque no tiene tanta fricción. Entonces es por eso que se hacen bien inseguros. Yo he visto cabrones que traen 2 hilitos agarrados. En serio, eso es peligrosísimo. Y si nunca se te ha salido una llanta andando, uy, güey, susto que te vas a sacar. A mí ya me pasó varias veces. Y la verdad, aquí es en donde está la diferencia, porque también hay unos espaciadores deslizables que son muy fresones. Y eso de ser fresones es por 2 cosas. Es por el tipo de material que viene y es porque generalmente viene con un kit de birlos y tuercas o de tornillos que ya están compensando lo extendido. Entonces estos te van a funcionar muy bien. Y el otro tipo de diseño de espaciadores son los atornillables, que estos es más común verlos en dimensiones mucho más grandes. Porque aquí lo que vas a hacer es, vas a atornillar el espaciador a la superficie de montaje donde normalmente iba la rueda y luego vas a montar la rueda al espaciador. Suena mucho más sencillo, pero la verdad es que estos también pueden fallar. Y principalmente fallan por 2 razones: calidad de materiales o negligencia al instalarse, porque sí, tienen su procedimiento y se tienen que instalar de una forma, y si tú no sigues los pasos para instalarlos, lo más seguro es que te vas a meter en problemas, gordo. Y aquí yo creo que ya están observando un patrón y para dónde va el tema, pero como no quiero que queden dudas, vamos a aclararlo. En mi opinión, los espaciadores de ruedas deslizables o deslizantes son los más seguros que existen. Estos se utilizan hasta en las carreras y sin ningún tipo de riesgo, pero el tema es que se hace de la manera correcta. Primero, el espaciador es de muy buen material. Generalmente se utiliza una buena aleación de aluminio con aparte un buen tratamiento de calor, y aparte son hub centric o que incluyan el centrador, que la verdad es un labiecito pequeñito de material que sale extra, que eso asegura que tanto el espaciador se centre bien con el punto de montaje como el mismo espaciador centre a la rueda o al rin. Este tema, que sean hub-centric o que vengan centrados, le va a dar mucho mayor rigidez y mucho más firmeza a esa estructura. Y aparte, como ya vimos que son los más fresones, van a venir con un kit de birlos y tuercas o con unos tornillos de muy buena calidad. Y esto va a hacer que tú puedas utilizarlos sin ningún riesgo. Ahora, en el caso de que requieras un ajuste mucho más agresivo, o sea, más ancho, aquí es en donde los espaciadores deslizables no van a funcionar tan bien como los espaciadores atornillables. Pero la verdad, aquí hay que medirse. Yo tengo una regla de oro y trato de nunca romperla, y es arriba de 2 pulgadas, que son más o menos 50 milímetros, te empiezas a meter en problemas, y aquí es en donde realmente es mejor opción cambiar los rines. Porque sí, en este caso el tamaño sí importa, y mientras más grande no es mejor, como las que a ti te gustan, goloso. Y es que en serio, 2 pulgadas es el tamaño promedio y con eso puedes hacer feliz a cualquier proyecto. Ya, güey, ya déjate de chistes, güey. La verdad es que sí, 2 pulgadas para mí es el límite. Arriba de eso ya se convierte en mucho riesgo, porque los birlos o los tornillos que están agarrando el espaciador al punto de anclaje van a estar mucho más estresados. Y aparte de eso, cambias muchos ángulos de la suspensión, como el Ackerman y el Scrub Radius, que son cosas que al final te van a acabar afectando. Pero más peligroso que el tamaño de los espaciadores es cómo te muevas. No te creas, más peligroso que el tamaño es el diseño, porque aquí, como en los otros espaciadores deslizables, también es bien importante que sean hub-centric o que vengan centrados o con centradores. Y aparte, el material, pues es lógico, lo mejor es que sean de aluminio. Y otra vez, tiene que ser una buena aleación de aluminio y con un buen tratamiento de calor para que estos estén bien macizos. Y además de eso, como los espaciadores van a incluir ahí birlos y tuercas, tienen que ser unos birlos y unas tuercas de calidad, porque es lo mismo. Yo he visto espaciadores chinitos
que se ven bien bonitos y como que no te van a dar lata, y al final apenas estás torqueando la rueda al espaciador y empiezas a tronar birlos, gordo, ni siquiera llegándole al torque. Y luego deja tú, con cualquier cosita se marcan, parece que están hechas con aluminio de pura Tecate Light, y ya sabes lo que le pasa a los vatos que toman mucha Tecate Light, güey, aguas. A mí se me hace que eres marica. Por eso, si vas a irte por la opción de espaciadores atornillables, necesitas conseguir unos de calidad. Bueno, eso si valoras tu vida. Y aquí ahora sí, vámonos al resumen. ¿Los espaciadores de ruedas son peligrosos? Y la respuesta es que sí son peligrosos. Pero al mismo tiempo de ser peligrosos, también son seguros. El chiste es que pongas unos espaciadores de ruedas de calidad y que al mismo tiempo los ponga un profesional. Porque si están mal puestos, no importa que los haya diseñado Chuck Norris con especificaciones de Toretto. Esos espaciadores van a fallar. Así que espero que este video te ayude mucho a escoger tus siguientes espaciadores, o si no, de jodido te concientice a no estarle poniendo porquerías a tu proyecto, porque en serio estás jugando con tu vida, gordo. Y ya sabes, si te gustó, dale like, comenta, comparte, y ya que andas por ahí, suscríbete,